3547-6082. Listen to me now. Listen to me now. Conoce el comedor universitario en un minuto. Trabajamos generando entornos saludables, Diseñamos menús nutricionalmente pensados para vos. siempre en el marco de las guías alimentarias. Por otro lado tenemos el programa UNC Sin TAC. para lograr una mayor equidad en la población universitaria. Además, tenemos a disposición diferentes becas. El comedor es un espacio de encuentro. Pronto nos volveremos a ver. Consultorio Jurídico Universitario en menos de un minuto. Te contamos qué hacemos. Asesoramiento legal, jurídico y gratuito para todas y todos los estudiantes de la UNC. ¿Sobre qué temas? Contratos de locación, Derecho laboral, derecho de familia. derechos estudiantiles. ¿Cómo atendemos? Presencialmente con turno previo los martes y viernes de 9 a 13 y los jueves de 9 a 15. Si no, por mail, consultorio jurídico universitario @estudiantiles.unc.edu.ar. O por WhatsApp al 3547-6082-61. Consulta, te esperamos. Buenas, en un minuto te voy a contar todo lo que puedes encontrar en servicios de salud acá en la Dirección de Salud. Puedes encontrar, si necesitas, para salud mental, fonoaudiología, traumato, clínica médica, nutrición, kinesiología o todo lo que necesites para vos para cuidarte en tu salud. ¿Dónde puedes encontrar más información? Preguntando en turnosalud@estudiantiles.unc.edu.ar. Tu consulta no nos molesta, al contrario, nos encanta. Te esperamos. Conoce el comedor universitario en un minuto. Trabajamos generando entornos saludables, Diseñamos menús nutricionalmente pensados para vos. siempre en el marco de las guías alimentarias. Por otro lado tenemos el programa UNC Sin TAC. para lograr una mayor equidad en la población universitaria. Además, tenemos a disposición diferentes becas. El comedor es un espacio de encuentro. Pronto nos volveremos a ver. Consultorio Jurídico Universitario en menos de un minuto. Te contamos qué hacemos. Asesoramiento legal, jurídico y gratuito para todas y todos los estudiantes de la UNC. ¿Sobre qué temas? Contratos de locación, Derecho laboral, derecho de familia. derechos estudiantiles. ¿Cómo atendemos? Presencialmente con turno previo los martes y viernes de 9 a 13 y los jueves de 9 a 15. Si no, por mail, consultorio jurídico universitario @estudiantiles.unc.edu.ar. O por WhatsApp al 3547-6082-61. Consulta, te esperamos. Buenas, en un minuto te voy a contar todo lo que puedes encontrar en servicios de salud acá en la Dirección de Salud. Puedes encontrar, si necesitas, para salud mental, fonoaudiología, traumato, clínica médica, nutrición, kinesiología o todo lo que necesites para vos para cuidarte en tu salud. ¿Dónde puedes encontrar más información? Preguntando en turnosalud@estudiantiles.unc.edu.ar. Tu consulta no nos molesta, al contrario, nos encanta. Te esperamos. Conoce el comedor universitario en un minuto. Trabajamos generando entornos saludables, Diseñamos menús nutricionalmente pensados para vos. siempre en el marco de las guías alimentarias. Por otro lado tenemos el programa UNC Sin TAC. para lograr una mayor equidad en la población universitaria. Además, tenemos a disposición diferentes becas. El comedor es un espacio de encuentro. Pronto nos volveremos a ver. Consultorio Jurídico Universitario en menos de un minuto. Te contamos qué hacemos. Asesoramiento legal, jurídico y gratuito para todas y todos los estudiantes de la UNC. ¿Sobre qué temas? Contratos de locación, Derecho laboral, derecho de familia. derechos estudiantiles. ¿Cómo atendemos? Presencialmente con turno previo los martes y viernes de 9 a 13 y los jueves de 9 a 15. Si no, por mail, consultorio jurídico universitario @estudiantiles.unc.edu.ar. O por WhatsApp al 3547-6082-61. Consulta, te esperamos. Buenas, en un minuto te voy a contar todo lo que puedes encontrar en servicios de salud acá en la Dirección de Salud. Puedes encontrar, si necesitas, para salud mental, fonoaudiología, traumato, clínica médica, nutrición, kinesiología o todo lo que necesites para vos para cuidarte en tu salud.
¿Dónde puedes encontrar más información? Preguntando en turnosalud@estudiantiles.unc.edu.ar. Tu consulta no nos molesta, al contrario, nos encanta. Te esperamos. Listen to me now. 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 Bienvenidos a la muestra de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, edición 2021, ingreso 2022. En esta oportunidad estamos con Anabela Mamana. Ella es licenciada en nutrición, ha estudiado en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenos días, Anabela. Hola Paula, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, es un placer estar acá compartiendo esta jornada esta mañana con ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos hablar de un montón de cosas interesantes. Bueno, y en ese sentido, con ella vamos a charlar sobre la carrera de nutrición en relación a qué temas, problemas aborda, estudia, cuáles son las especificidades, digamos, de esta disciplina, y por otro lado, lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, Anabela, ¿cómo es que elegiste esta carrera? Bueno, qué pregunta esa. Sí, la verdad que al principio cuando ahí saliendo de la escuela no sabía muy bien qué quería estudiar, no era como de esas compañeras que por ahí ya tenían más en claro lo que les gustaba, porque bueno, también es tan relativo a cada persona eso, y la verdad que empecé a investigar y primero hice varios cursos, buscando en ese camino también algo que realmente me generara algo, digamos, y en ese camino me di cuenta de que me gustaba lo que era la salud. Entonces, dentro del área de la salud, sabemos que hay un montón de oportunidades, de posibilidades de abordajes, y bueno, y empecé a investigar, empecé a entrar a las páginas, y ahí conozco lo que es la Facultad de Ciencias Médicas, y me pongo a ver qué carreras había ahí. Digo, bueno, tiene que ser algo de la salud. Y empecé a buscar y leí licenciatura en nutrición. Bueno, empecé a averiguar y me di cuenta de que sí, que a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con la alimentación. Siempre estaba como leyendo sobre las dietas, la alimentación, cómo la alimentación afectaba en la salud y todo eso. Así que decidí averiguar un poquito más. Un día me vine a la facu. Bueno, empecé a averiguar, a preguntar. Y bueno, y emprendí el camino, vine a inscribirme un día y la verdad que desde ese día que pisé la facu, bueno, creo que nunca más me fui, ya me quedé acá para siempre. Pero bueno, más o menos fue esa el principio de todo. Y en esto que nos contás, ¿cómo fueron esos primeros pasos, no? Porque es un pasaje, venir de la secundaria e iniciar una carrera universitaria respecto a una nueva institución educativa, respecto a nuevos compañeros y compañeras, nuevos docentes, nuevas formas de aprender, el miedo, terror a los apuntes. Entonces, contanos por favor cómo fueron esos primeros pasos. Sí, miedo, incertidumbre, porque la verdad que al no conocer, por ahí hay personas que tienen alguna hermana que ya está estudiando y que bueno, más o menos los va aconsejando. Un poco eso me sucedió a mí con mi hermana que estudiaba trabajo social, entonces ella un poco me guiaba también.
pero sí, mucha incertidumbre y la verdad que un mundo nuevo, diría yo. El campo educativo y entrar a un espacio tan lleno de diferentes posibilidades, carreras, espacios verdes. Bueno, la verdad que sí, es todo un mundo nuevo y está bueno. Al principio da mucho miedo porque me acuerdo el primer día de clases es el día que más recuerdo, así de llegar y decir, bueno, ¿dónde está el aula? Porque hay tantas aulas en la universidad, y bueno, ¿dónde está el aula en donde voy a cursar mi primera materia de primer año? Y empecé a darme cuenta de que había personitas igual que yo, buscando el aula de acá para allá, y bueno, y empezamos a conocernos. Ese fue como mi primer contacto social, podría decirse, con compañeras. Y bueno, y empezamos a hacer como un grupito que encontró el aula y ya de repente me di cuenta que ya estaba formando parte, digamos. Qué interesante. Es decir, que es un inicio que no fue en soledad. Está bueno eso para que sepan quienes te escuchan, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles fueron los primeros temas que empezaron a ver en el inicio de la carrera? ¿Qué cosas empezaste a aprender? Sí, primero lo que tiene la carrera de nutrición es como un ciclo en donde de nivelación, digamos, en donde es una primera aproximación a los temas que después se ven en la carrera. Eso tiene que ver también con una cuestión de que como venimos de escuelas tan distintas, de estudios tan diversos, está bueno por ahí empezar a introducirnos en las temáticas en un ciclo que generalmente es en febrero y marzo. Y bueno, y ahí es cuando empezamos a ver temas como, por ejemplo, un poco de introducción a la nutrición, estrategias de aprendizaje, porque también a veces estudiar apuntes y materias de la facu dista en algunos aspectos a lo que era en la escuela. Entonces también entrar en ese ejercicio de lectura de apuntes y todo eso también lleva todo un aprendizaje. Así que bueno, eso es como la primera etapa en donde hacemos el cursillo, y después vamos estudiando materias que tienen que ver más con la generalidad, si se quiere, y bueno, hay una cuestión, teniendo en cuenta esta cuestión de la complejidad de las materias. En primer año, por ejemplo, arrancamos con lo que es anatomía, química, una primera aproximación a lo que es la nutrición y la alimentación, introducción al proceso intelectual. Entonces son como materias que te van llevando después a como una complejidad un poquito mayor. ¿Y esa complejidad con qué tiene que ver, digamos? ¿Cómo va siendo ese proceso de complejidad? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te lleva? Y en realidad creo que más desde la generalidad estudiamos lo que es la anatomía general, la biología, la estadística también aplicada a la salud, y luego empezamos a ver materias que tienen más que ver con la nutrición y la alimentación humana, con, por ejemplo, dietoterapias, con lo que es la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la nutrición y la alimentación en niñez, en personas mayores, en deporte. Hay como todo un abanico y áreas en donde también podemos ir encontrando a lo largo del cursado qué nos gusta más. Entonces, en ese sentido, eso también está bueno porque mientras uno va estudiando se va dando cuenta en dónde se siente también más seguro, digamos, como para ir encontrando el área de abordaje. Lo que tiene nutrición es que tiene como un abanico son muchas las áreas en las que por ahí uno se puede especializar, y está bueno también transitar todo eso, justamente por eso, para poder hallarnos en ese camino. Es decir, que por lo que nos contás hay algo del gusto y del interés que se va armando, ¿no? También a medida que se va conociendo esa disciplina en la que uno ingresa, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, creo que también tiene que ver con la trayectoria y con la participación que también uno va teniendo en la facu, y en ese sentido yo también rescato mucho haber conocido un montón de compañeros y compañeras que también me fueron ayudando en ese camino, el centro de estudiantes y un montón de cuestiones que contienen de alguna manera, y bueno, y también vas conociendo cosas que realmente es un mundo nuevo. Entonces, creo que todo ese camino es lo que hace lo que después más o menos vas decidiendo qué es lo que más te gusta.
Y en eso, ¿cuáles fueron las cosas que te empezaron como a inquietar o a gustar más en ese trayecto? Sí, la verdad que el cursado de la carrera, a medida que van pasando los años, uno va como generando diferentes, construyendo diferentes significados alrededor de lo que significa la nutrición, y te vas encontrando con un montón de reflexiones y análisis en torno a eso. Y bueno, y en mi caso particular me parece que me interpeló mucho todo lo que tiene que ver con la alimentación y ese entramado que está por detrás, ¿no? Entonces, como hay un montón de cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales que influyen en la alimentación. Y también esto de tener en cuenta lo emocional que influye en la alimentación, que eso también es clave en el momento del abordaje del ejercicio profesional. Y bueno, en el cursado también creo que varias de las materias que también son más sociales están buenas porque te hacen reflexionar sobre todo eso, esto que es el derecho a la alimentación, y ya como es un derecho sabemos que el Estado también debe garantizarlo. Entonces creo que como nutricionistas ahí tenemos que ser también, jugamos un papel muy importante en garantizar esos derechos. Creo que está bueno también pensar nuestra profesión como una tarea humana también, ¿no? Como un ejercicio que tiene que ver con el contacto, con la relación con otros. Entonces eso también es importante. Eso fue todo lo que yo fui como ahí construyendo, deconstruyendo y reflexionando a lo largo del cursado. Después cuando me recibí también, bueno, me encontré con un montón de cuestiones ahí que son todos procesos. Y en ese sentido, para ir metiéndonos más en el campo del ejercicio de la profesión, ¿qué sería o cómo sería trabajar alrededor de los derechos de la nutrición y la alimentación que nos estás compartiendo? Sí, está bueno hacer como una contextualización por ahí, porque son tantas áreas de abordaje que como para que se comprenda, él o la nutricionista puede trabajar en diferentes instituciones, diferentes espacios. Hay espacios que son públicos, espacios que pueden ser privados. Hay áreas de abordaje que tienen que ver más con un abordaje clínico, es decir, trabajar, por ejemplo, con planificación de dietas, lo que le llamamos la dietoterapia, que tiene que ver con diferentes planificaciones de alimentación de acuerdo a diferentes enfermedades que puedan surgir en las personas y cómo acompañar desde la alimentación para mejorar ese estado de salud y promover la salud de alguna manera. Eso en cuanto a lo clínico. Después tenemos como... Antes de irnos a otras áreas, en esto que decís de la clínica, que se puede trabajar en el ámbito público y privado y en relación a distintas enfermedades, ¿nos darías ejemplos? Sí, por ejemplo, cuando trabajé en una clínica, por ejemplo, era una clínica privada. Hay, por ejemplo, centros de salud como los CAPS, que son centros que son de la provincia, que son públicos, que también hay nutricionistas. Y se hace, por ejemplo, trabajo que tiene que ver con el consultorio, en donde asiste una persona que necesita algún acompañamiento nutricional que tenga que ver, por ejemplo, con alguna enfermedad, alguna dieta especial, por ejemplo, diabetes, hipertensión o por derivación de algún médico o, por ejemplo, si tiene que hacer algún tratamiento particular por un periodo de tiempo o por alguna cuestión más que alguna preparación para una cirugía, diferentes problemáticas que pueden surgir y que es importante acompañar desde una dieta. Y en esta clínica, por ejemplo, puede ser una clínica privada, también se hacen diferentes tareas como lo que es acompañar a las personas que están internadas. Entonces, desde nutrición siempre hay como un servicio de nutrición, en donde es como un equipo de nutricionistas que trabaja para sostener la alimentación de las personas que están en la internación, digamos. Entonces, tiene que ver con tareas como acompañar a las cocineras, planificar los menús que se van a brindar en cada piso, o sea, en las habitaciones de las clínicas, hacer auditoría de eso, controlar que
que las diferentes preparaciones sean inocuas. Eso significa que no generen ningún riesgo para las personas que lo van a consumir, que sean preparaciones bien cocidas. También hacemos como que lo probamos para saber si también de sabor, lo que le llamamos organolépticamente, sabor, textura, aroma, todo eso. Bien, entonces esto tiene que ver con el trabajo más clínico, sea en hospitales públicos o privados o clínicas. Imagino que eso también puede ser en consultorios privados, personales, digo. ¿Y qué otras áreas? Metenos en las otras áreas. Bueno, y las otras áreas que son las que más me gustan a mí, bueno, tenemos como ahí también todo un abanico de posibilidades en lo que es lo comunitario, también la docencia, extensión. La verdad que hay muchas posibilidades y a veces no conocemos todo eso incluso cuando nos recibimos. Recién después, cuando empezamos a transitar esto de la profesión, nos damos cuenta de todos los abordajes que podemos hacer. En ese sentido, por ejemplo, diferentes instituciones que tienen que ver con instituciones estatales, o sea, del gobierno, o ONGs, lo que le llaman, que no son, o sea, no gubernamentales, que pueden ser, por ejemplo, espacios comunitarios, que hay en muchos barrios, y a veces la profesión de la nutrición es clave en estos espacios. Y es importante que esté, y a veces por creer que quizás no deberíamos tener injerencia en algunos espacios, nos vamos más hacia áreas que todos conocemos. Entonces está bueno también, qué sé yo, entender de que como licenciados en nutrición también podemos coordinar espacios. De hecho, yo estoy trabajando en un espacio de primera infancia, en donde soy co-coordinadora también del espacio. Entonces eso también es importante, no quedarnos en ciertas tareas, sino también asumir compromisos que tienen que ver con la coordinación, con la gestión de los espacios. Y bueno, y en lo comunitario también implica poder comprender a la alimentación desde esta mirada más integral, no solo en lo comunitario, también en las otras áreas, pero me parece que en algunos ámbitos en donde los recursos son más escasos, por ejemplo, cuando trabajamos en algunos barrios populares, que hay por ahí vulneración de derechos, es importante también comprender todo eso que influye en la alimentación, porque a la hora de poder contribuir de alguna manera desde la profesión, tenemos que saber con qué herramientas contamos en el espacio. Y en ese sentido, qué interesante esto que nos estás contando, porque no es lo que más se conoce de la disciplina. Contanos un poco más con qué tipo de problemas o de situaciones te encontrás en este trabajo más comunitario, y por ahí cómo se puede contribuir desde tu lugar y desde tu función en la resolución de esos problemas. Sí, en general, bueno, voy a contarlo desde mi experiencia personal, desde el espacio en donde yo trabajo. El espacio está conformado por diferentes unidades o diferentes grupos de trabajo o áreas, y yo lo que más aporto es en una consejería del espacio, y ahí planificamos diferentes talleres de alimentación y nutrición, y creo que también uno de las problemáticas que abordamos y que trabajamos colectivamente también junto a otros profesionales es el tema de la alimentación y el género. Esto de talleres con mujeres son creo que problemáticas en cuanto a los tipos de alimentación o a los trabajos, o a cómo a veces como mujeres también nos encontramos con un montón de situaciones también de la alimentación de hijos e hijas. Entonces surgen diferentes problemáticas que tienen que ver también con el estado nutricional, dudas sobre diferentes alimentos, y bueno, es como ir trabajando diferentes problemáticas transversalmente, ¿no? Esto de la alimentación, pero también un poco lo del género. Y bueno, y después en el espacio de infancias también
intentamos hacer un abordaje integral junto con otras profesionales. Eso también parecía que estaba bueno rescatar, que en el abordaje siempre hacemos como una cuestión más interdisciplinar. O sea, significa que trabajamos con otros profesionales. Entonces, en el espacio, por ejemplo, estoy yo como Nutri, pero también está la trabajadora social, la psicóloga y acompañantes terapéuticas. Entonces, eso creo que enriquece mucho más el abordaje y nuestro trabajo. Creo que solas no podríamos lograr todo lo que logramos en la comunidad. Qué interesante, porque además la complejidad, ¿no?, del mundo en el que vivimos requiere de que cada profesional pueda hacer su aporte desde lo que sabe, desde lo que ha aprendido. Está bueno esto que decís. Pero me gustaría que nos contaras como qué tipo de ejemplos y de problemas aparecen, por ejemplo, en las mujeres, con las mujeres y la alimentación, y cómo es coordinar un taller, ¿no?, con mujeres en relación a la alimentación. Sí, eso está muy bueno, es muy interesante. Por ahí nosotras lo que hacemos es reconocer qué demandas hay en la comunidad. Entonces vamos haciendo como lo que se llama diagnósticos de la situación, en donde hacemos a partir de diferentes visitas o actividades, vamos charlando y viendo e identificando qué posibles temas tendríamos que trabajar con los diferentes grupos. Y en ese sentido surge mucho, por ejemplo, en la población de las mujeres, esto que tiene que ver con el autocuidado y con algunos nutrientes críticos que a veces, que a veces están faltando, ¿no?, en esto de con la maternidad también, ¿no?, y todo lo que implica ese proceso para ellas. Tiene que ver también con acompañamiento y contención, porque la nutrición no solo es imponer una dieta o algún tipo de alimentación, sino también acompañar en esto de escuchar, ¿no?, más que decir. Esto del cuidado alimentario y de cómo también podemos visibilizar ese cuidado que las mujeres generalmente brindan al resto de su familia y a la comunidad. Trabajamos también mucho sobre el derecho a la alimentación y tratamos de hacer, por ejemplo, talleres que tienen que ver con, por ejemplo, talleres de cocina, en donde compartimos recetas que surgen también a partir de la construcción a partir del mismo taller, ¿no?, compartir los saberes entre todas. Y surgen recetas muy buenas. Por ahí le buscamos la vuelta y tratamos de que sean preparaciones más de calidad, identificando, que ellas también pueden identificar cuáles son esos nutrientes que aportan cada preparación y entonces saber qué estamos comiendo. Trabajamos, por ejemplo, un tema que está también muy en auge, que es el tema de la soberanía alimentaria, que significa esto de que como sociedad podamos saber, podemos elegir qué producimos, cómo, qué consumimos, acceder a esa información de lo que estamos consumiendo. Entonces, en ese sentido, también en los tallercitos sale mucho esta cuestión de la información sobre el rotulado de los alimentos, sobre esto de tomar conciencia de qué es lo que estamos comprando, consumiendo y también volver un poco a lo que es, ¿no?, esto de la alimentación como un compartir con otros y otras y esto del volver a la cocina, ¿no?, cocinar, encontrarnos con esos momentos de experimentación, esto de que consideramos también que la cocina es un laboratorio, ¿no?, en donde podemos experimentar y salen un montón de cosas que están buenas, entonces también eso. Es decir, por lo que me contás, que un poco en el caso del trabajo con las mujeres es armar con ellas, ¿no?, a veces esas alternativas a cómo viene siendo su alimentación o qué ingredientes pueden aportar más o menos en relación a su salud. Sí. En ese sentido te referías a un trabajo con ellas, no decirles qué dieta tienen que seguir, sino poder ir armando con ellas posibilidades de esa alimentación.
Sí, sí, tal cual. Hacemos lo que le llamamos los talleres participativos, que son espacios en donde nos juntamos y trabajamos entre todas, cada una aportando desde su propia experiencia. También entendemos de que cada persona tiene una trayectoria de vida, ¿no? Y experiencias muy significativas en torno a la alimentación, porque la alimentación también es algo inherente a cada uno de nosotros y nosotras, entonces es importante también contemplar todo eso, ¿no? Además, entiendo que debe ser todo un asunto en esto que nos contabas de cómo se relaciona la nutrición con las cuestiones culturales, políticas, económicas, ¿no? Encontrar algunas vueltas en relación a eso. Sí, de hecho creo que lo interesante de esta profesión, que a mí también me genera mucho, bueno, no sé, me encanta pensar en todo esto y poder llevar todo este mensaje a los espacios en donde trabajo, es esto de la complejidad en la alimentación y bueno, el poder pensar en una mirada más integral, ¿no? Que no tiene que ver solamente con pensar en nutrientes particulares, sino en esto de que estamos transitando, que es como, hasta podría decirse, un cambio de paradigma, en donde nosotros somos protagonistas de ese cambio cultural también, porque entendemos de que hay un montón de modelos, por ejemplo, del sistema alimentario. El sistema alimentario es como un gran sistema que tiene que ver con todos los procesos desde que se produce el alimento hasta que llega, digamos, a nuestro plato. Entonces, como nutricionistas también tenemos que tener como una acción activa, ser activos en ese sentido y comprender todos los intereses que también giran alrededor de ese sistema. Y creo que cuando hablaba de cambio de paradigma me refiero a esto que tiene que ver con empezar a pensar, estamos empezando a pensar en formas alternativas de producir alimentos. Pensamos también en esto de como promotores de salud de la comunidad, también la importancia de pensar en alimentos que no tengan, por ejemplo, tantos agrotóxicos y todo esto que sucede, y tantos aditivos. Entonces también eso es importante a la hora de promover salud. Sabemos que afecta también a todo eso, y cómo lo consumimos, así que bueno, es como bastante amplio el análisis. Y en esto que nos contás de la promoción en salud, ¿qué sería? ¿No? Como qué actividades, digamos, estamos hablando del ejercicio de la profesión, entonces la profesión se puede ejercer, es decir, se pueden hacer actividades asociadas a la nutrición en el ámbito de la promoción de salud. Contanos qué tipo de actividades, a dónde. Bueno, eso también tiene que ver con, bueno, un poquito ir haciendo el caminito. Hay diferentes programas y proyectos que son como proyectos que se redactan, ¿no? Que por ahí se conforman equipos de trabajo en donde podemos, por ejemplo, redactar proyectos y después los ejecutamos, o sea, los llevamos a cabo en alguna comunidad, por ejemplo. Y los proyectos están conformados por diferentes actividades que tienen que ver con la promoción de la salud. Por ejemplo, pueden ser también el derecho, el acceso a una alimentación sana, segura, soberana. En ese sentido, bueno, puedo rescatar un poco el trabajo que venimos desarrollando en extensión universitaria, que tiene que ver con articular también con otros espacios por ejemplo, con la municipalidad o con otras ONGs. En ese sentido también mencionar a los comedores comunitarios y en el gran aporte también que realizan para garantizar esa alimentación en la comunidad. Entonces también es un trabajo codo a codo con ellos. Entonces, por medio de proyectos se puede hacer lo que es la promoción de la salud por medio de diferentes actividades. Generalmente lo que nosotros hacemos son talleres participativos y contribuir al acceso a alimentos más de calidad, digamos. Pero también tiene que ver con esto que hablábamos con lo del taller de las mujeres, ¿no? Son diferentes grupos poblacionales, pero quizás la dinámica en la que nos desempeñamos son muy similares, porque pensamos en esto del taller participativo como la herramienta que mejor
nos permite abordar ciertas problemáticas que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con la nutrición, con enfermedades, por ejemplo, crónicas, lo que le llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, que son estas enfermedades que no se contagian, pero sí tienen que ver con diferentes hábitos o factores adversos, digamos, para nuestra salud y que van generando algún tipo de problemática en cada uno. Y sabemos que no es algo que es un problema a nivel personal, sino que también hablamos de un problema de la salud pública, porque por ejemplo hay enfermedades crónicas no transmisibles que van en aumento, ¿no? Y que tienen que ver también con todas estas cuestiones de hábitos de consumo de diferentes alimentos que por ahí no contribuyen a promover salud. Pero bueno, después hay, como entonces, siempre en esto de promover salud, es promover una alimentación más sustentable, es decir, cuidando los recursos naturales, digamos, el suelo, el agua, bueno, todo eso. Es decir, que cuando hablamos de promoción en salud, estamos hablando también de poder ir a dar charlas a escuelas, por ejemplo, como parte del trabajo, hacer talleres participativos en escuelas alrededor de pensar estos temas con otras personas, ¿no? Y le sumo a esto que decís, bueno, la promoción también tiene que ver con prevenir que sucedan algunas cuestiones que se entienden que no están buenas, digamos, para la salud, tanto individual como poblacional. Sí, tal cual. Sí, tenemos la prevención y la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. A nosotros nos gusta mucho esto de la promoción en salud, como pensarlo en clave positiva. Y bueno, ir como en ese camino junto con la comunidad y también respetando mucho las creencias populares, ¿no? Eso creo que es algo que como profesionales también tenemos que pensar y me parece que en el cursado de la carrera identificar todos estos aspectos es muy importante y también hace a que uno vaya disfrutando. Me parece que el cursado también es esto, poder disfrutar todo lo que uno va aprendiendo, porque hay mucho contenido y muchas reflexiones que tienen que ver también con la cotidianeidad de uno, ¿no? Poder identificar y apropiarse de esos conocimientos, porque esos después son saberes que quedan para el ejercicio y para la vida en general. Qué interesante poder pensar en disfrutar la carrera. Tengo dos preguntas más. Una es que vos hablaste de alimentación y nutrición, como si fuesen dos cosas distintas. Por ahí si nos podrías contar, bueno, qué diferencias hay, ¿no? Y por otro lado, preguntarte, bueno, cuáles son otras de las áreas que existen. Hemos hablado por ahí como más de talleres en salud comunitaria. ¿Qué otras áreas tiene la nutrición donde se podría trabajar y qué tipos de trabajo se podrían realizar allí? Bueno, vamos a empezar más o menos, voy a tratar de no explayarme tanto, pero bueno. La alimentación se piensa como algo más general, ¿no? Que aborda diferentes, tiene diferentes determinantes y es como más, algo más amplio, un concepto más amplio. Y la nutrición tiene que ver más específicamente con quizás lo más, tiene una connotación más biológica si se quiere, porque tiene que ver con aquellos nutrientes que aportamos a nuestro cuerpo para generar para poder crecer sanos, desarrollarnos y bueno, generar los anticuerpos para no enfermarnos y todo eso. Y la alimentación también aborda esto que tiene que ver con lo social, lo económico, lo político, que es todo eso que vinimos trabajando, charlando a lo largo de la entrevista. Más o menos. Está claro, está claro. Y la otra pregunta era alrededor de otras áreas de la nutrición donde se podría trabajar, ¿qué otros lugares, alrededor de qué otras temáticas? Sí, es bastante amplio. Por ejemplo, tiene que ver con espacios que pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, residencias para adultos mayores, que también ahí yo trabajo, que está bueno,
tiene que ver con un área que tiene que ver con el servicio de alimentación, por ejemplo caterings también puede ser, en donde se planifican los menús, las viandas para ofrecer. Bueno, la docencia también, como licenciados en nutrición podemos también dar clases en nivel medio, que sería el secundario, en universitario. Bueno, la verdad que no hay como límites en ese sentido. Creo que podemos aportar en muchos espacios y creo que la nutrición y la alimentación tienen que estar en todos los espacios porque es algo fundamental para la vida y para la salud, ¿no? Todos deberíamos como saber sobre esto. Y podríamos pensar, ¿no?, también en el deporte, en una asociación ahí con el deporte, esto que decías de trabajar, no es lo mismo tal vez trabajar con jóvenes que trabajar con niñas, que trabajar con adultos y adultas mayores. Sí, un poco como mencionaba al principio, esto que tiene que ver también con las diferentes etapas de la vida. Tiene que ver con el abordaje en personas mayores y las problemáticas alimentarias que pueden surgir en ese grupo etario, después con niños y niñas y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento, entonces también el abordaje va a ser distinto. Y después también con diferentes tipos de alimentación, ¿no? En el tema de, bueno, como decías vos, en el deporte, en los clubes, en diferentes espacios deportivos, y también esto de acompañar en dietas vegetarianas, dietas veganas. Bueno, hay como también un montón de tipos de dietas y alimentación que está bueno acompañar y asesorar en eso. Claro, e imagino por esto que contas, tan asociado a la salud, ¿no? Bueno, de repente tal vez haya consultas de personas, no sé, que tienen mucho dolor de cabeza, muy continuo, y tal vez ustedes pueden encontrar nexos entre el tipo de alimentación y un dolor de cabeza, o de repente una sinusitis crónica, ¿no? O poder pensar dietas en relación a niñes con celíacas. Entonces, no sé, me parece que en esto, bueno, nos estás... Sí, totalmente. O sea, con la alimentación es una herramienta clave a la hora de mejorar alguna cuestión de salud, ¿no?, que se presente. Así sea un síntoma muy leve a algo mucho más complejo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de la nutrición. Poder encontrar en ella una herramienta para mejorar nuestra salud. Y como vos decís, a veces son dolores de cabeza y tiene que ver con algún tipo de alimento. Sí, bueno, no, podés cambiar esto por esto. Y bueno, e ir encontrando conjuntamente esa dieta o esa alimentación que mejor nos haga sentir, porque creo que es eso, poder sentirnos mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, qué interesante la conversación que estamos teniendo. Y en este sentido, voy a dejar de preguntar yo y vamos a dar lugar a las preguntas del chat de quienes nos están escuchando. Quería preguntarte, bueno, justo vos recién mencionaste lo del pensamiento popular, bueno, acompañar dietas veganas, vegetarianas. El campo de la nutrición es, bueno, hay pluralidad de creencias, ¿no? Todas válidas, pero quería preguntarte, durante la formación profesional, ¿hay un paradigma hegemónico en relación a la alimentación, digamos? Sí, qué pregunta. En realidad tiene que ver también con esto que decimos el modelo médico hegemónico, ¿no? Que es un concepto que solemos usar cuando hablamos de esto de que hay como un modelo de salud o de abordaje de la salud que es ese, el válido, y que otras formas de trabajar la salud, de promover la salud, no son tan válidas como ese, que tiene que ver más con lo que ya existe, con la estructura, ¿no? Lo clásico o lo tradicional. Y después hay un montón de abordajes nuevos que empiezan a surgir y que la escuela y la carrera también las empieza a tomar en función también de los estudios basados en evidencia y todo eso, como porque, bueno,
también creo que abordar la salud también implica una responsabilidad y un compromiso. Y bueno, y eso también, el tema del, por ejemplo, la ética profesional. Entonces es importante valerse también de diferentes herramientas de abordaje que sean científicamente comprobables. Pero sí, en la carrera, por ejemplo, se estudia y se abordan diferentes tipos de alimentación, como el que tiene que ver con el vegetarianismo, el veganismo, el deporte, y en ese sentido la carrera se va actualizando en función de la información que va surgiendo nueva. Y creo que también es importante como nutricionistas no hacer juicios de valor con las elecciones a veces alimentarias, ¿no?, de las personas, y eso también es algo que la carrera te enseña y que también es importante ponerlo en debate a la hora de ejercer nuestra profesión. ¿Alguna pregunta más del chat? ¿Algunas materias troncales de la carrera, cuáles recordás, y qué especializaciones se pueden hacer de posgrado, digamos? Bueno, sí, o sea, la carrera consta de 5 años y por ejemplo, en primer año creo que son alrededor de 8 materias que tienen que ver más desde la generalidad, anatomía, fundamentos de la alimentación, y después tenemos, por ejemplo, materias que son más como, hay materias que duran mitad de año y hay materias que duran un año entero. Entonces, eso también define la correlatividad, que es lo que, por ejemplo, en primer año tenemos que sacar algunas materias para poder después cursarlas de segundo año y así, pero generalmente las materias más anuales son como las más troncales, digamos, nutrición y alimentación humana. Y bueno, y después también hay está bueno eso de que las materias se van como complementando de alguna manera, porque tenemos cátedras que son más de abordaje de dietoterapia, técnica dietética, más del abordaje clínico, y después tenemos otras materias que nos permiten también contemplar toda esta complejidad de lo social, lo económico, el desarrollo socioeconómico de los alimentos. Y después tenemos otra parte que tiene que ver con la bromatología, con el saneamiento ambiental, con la microbiología de los alimentos. Entonces, por ejemplo, aprendemos de esto de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, por medio de diferentes virus, microbios, bacterias que se pueden generar. Entonces, también esto de las buenas prácticas de manufactura, que tiene que ver con poder realizar preparaciones que sean inocuas, que no generen ningún tipo de riesgo a la hora de consumirlas. Pero bueno, ahí sí como un resumen de las materias. Y después sí está lo que es la práctica, que eso también es muy importante para la carrera, porque te permite es como la primera aproximación a lo que es el desempeño, el ejercicio profesional, que también son prácticas en dietética institucional, que puede ser, por ejemplo, en algún hospital, alguna clínica, sanatorio, y después las otras prácticas que son más prácticas en salud pública, que tienen que ver con estos espacios más comunitarios, en algunos barrios y eso. Bueno, Anabela, muchísimas gracias. Ha estado sumamente interesante la conversación con vos. Nos has permitido eso, conocer y conocer un mundo que tal vez no es el más conocido, ¿no?, en el ámbito de la nutrición. Además, esto de poder pensar la docencia, la extensión, no abordamos la investigación, pero también se puede investigar desde esta disciplina como un trabajo, ¿no?, en las distintas áreas. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario final que quieras hacer, que quieras transmitir a quienes nos están escuchando. La verdad que, bueno, solo espero que haya llegado todo este amor y que existe por esta profesión. Y que se animen, sobre todo, porque la verdad que es un cursar nutrición y ejercer la carrera, la profesión es muy hermoso. Yo tuve la
bueno, quedé embarazada cuando estaba haciendo la tesis, me recibí con mi niña en la panza, después también pude, bueno, y el acto de colación, la entrega del diploma ya con ella en brazos, y son un montón de procesos que acompañan también a la vida de una, pero bueno, y surgen un montón de cuestiones personales también, y eso es lo lindo, ¿no? De poder conciliar esto que tiene que ver con la carrera, la profesión, la vida personal, las amigas que uno va conociendo en el camino y las docentes que también guían tanto en el proceso, y eso es muy significativo. También mencionar que la escuela acompaña en todo el proceso y en las dudas que existan, que surjan, que hay mails que están a disposición para las consultas, para quienes tengan dudas, que están las diferentes secretarías dentro de la Escuela de Nutrición abordando las diferentes situaciones que puedan surgir. Así que bueno, a disposición de eso también. Sí, para quienes quieran seguir averiguando cosas, pueden seguir visitando la plataforma de la muestra de carreras 2021 y también ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Médicas, donde encontrarán toda la información de la Escuela de Nutrición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y espero que haya muchos nutricionistas en el mundo para promover salud. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now.